Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente a esta hora a Javier Martínez, gobernador de la provincia de La Suay, que se encuentra en los estudios de Telegrama en la ciudad de Cuenca, también a John Garaycoa, experto en seguridad. Vamos a hablar justamente del tema de la rehabilitación social, de la situación de las cárceles en el país. A propósito del video que acabamos de observar, y con esto quisiera comenzar, señor gobernador, es increíble que se dé este tipo de situaciones en la cárcel de Turi, en Cuenca. Parece ser... Y le pregunto, parece ser que el tema del control en esa cárcel en específico se ha salido de las manos de los guías de la administración de este centro carcelario. Bienvenido, señor gobernador. Buenos días, estimado Fernando. Un buen día a todos los televidentes. Hemos venido dando un seguimiento a lo sucedido este fin de semana. En realidad hemos tenido algunos problemas en los últimos días acá en el CRS de Turi. Es por eso que siempre estamos o tratamos de estar atentos a lo que sucede ahí. Lamentablemente esta última situación que se presenta pues nos genera mucha preocupación. Aparentemente las personas privadas de la libertad lo que hicieron fue obstruir los desagües, abrieron algunas llaves que se encuentran en los patios y trataron de emular una piscina, ¿no?, en uno de los pabellones del Centro de Rehabilitación Social. Más allá de eso, pues el control está a cargo de los agentes de seguridad penitenciaria. Se ha solicitado al SNAI que realice todas las investigaciones correspondientes para que se determinen responsabilidades también en estos casos, ¿no? ¿Por qué no se dio un seguimiento oportuno a esta situación y por qué se permitió que efectivamente esto suceda? ¿Falló el control, señor gobernador? ¿Falló el control de los guías penitenciarios, de la administración de este centro? Porque no es el único incidente que se ha dado en la cárcel de Turi. Recordemos que hace pocos días y previo a esta situación, 6 reos murieron. En un principio se dijo que fue suicidio. Ahora el fiscal del caso ha entregado un informe en el que se determina que estos 6 reos fueron asesinados a golpes. Incluso a uno de ellos le destrozaron el hígado. Entonces, ¿cómo entender esta situación que se da en la cárcel de Turi, que es recurrente? De acuerdo. Yo creo que es un tema de falla en lo que son los controles, justamente en estar pendientes de todo lo que está sucediendo dentro de los pabellones. En eso yo estoy completamente de acuerdo. En realidad se deben tomar acciones y se están buscando ya las acciones correspondientes, acciones administrativas, justamente para determinar las responsabilidades pues, y las sanciones que correspondan, en este caso incluso destitución de funcionarios para poder aclarar estos temas, ¿no? Más allá de eso, nosotros nunca hemos manejado la teoría de un suicidio masivo que en algún momento se había establecido. Siempre estuvimos pendientes de las investigaciones, estaba activada criminalística e incluso tuvimos la oportunidad de estar presente en el levantamiento de algunos de los cadáveres. Justamente en ese momento se habían ya determinado algunas evidencias por las que no se podía plantear un suicidio de estas 6 personas privadas de la libertad. Es por eso que simplemente esperábamos los resultados tanto de necropsias, de autopsia y también las investigaciones de fiscalía, ¿no? Está este momento ya en manos de las autoridades judiciales y se darán todas las facilidades. Tenemos activado a lo que es la Policía de Contingencia Penitenciaria, a la unidad especializada a la Dirección General de Inteligencia, para también a través de esto y la explotación de videos dentro del Centro de Rehabilitación Social poder determinar quiénes fueron los causantes de estos actos. Ahora, el señor gobernador John Garaycoa, el señor gobernador ha manifestado que, bueno, habrá que ver y también determinar responsabilidades, pero también está en juego a los funcionarios de este centro de rehabilitación. Pero ¿será suficiente esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no son solamente estos hechos que se han dado en la cárcel de Turi, el tema también se da en otras cárceles del país. Y podemos ver que cuando se dan situaciones de este tipo, como por ejemplo esta piscina que construyeron, entre comillas, los reos en Cuenca, son grabados con un celular. Se han encontrado armas en el interior de los centros penitenciarios. ¿Cómo entender esto, John, en el ámbito de la seguridad, por supuesto?
Buenos días. Buenos días. Está claro de que todas las acciones que ha tomado múltiples gobiernos no han sido efectivas para el control de cárceles. No se está cumpliendo con la rehabilitación total. Hay que hacer una sumatoria de actividades como primer punto. Voy a hablar de dos aristas. El primer punto, las acciones inmediatas, porque las acciones que toman después de eso son paliativas. Ahí es importante tener el conjunto de acciones como es. Obviamente que toda persona, así como la policía actualmente está haciendo el control con el uso de polígrafo para saber si los policías están cometiendo actos ilícitos, así mismo tiene que hacer con todos los guías penitenciarios, porque tenemos la problemática de que se infiltran armas, teléfonos y cosas por el estilo, pero definitivamente hay acciones paliativas en el después de. De allí tenemos que reforzar las cárceles con todo el sistema de videovigilancia, monitoreado permanentemente para que exista una reacción real, oportuna, efectiva por parte de los guías y por parte del aporte de la Policía Nacional que hace la seguridad externa. Cuando se presenta una situación y que está siendo monitoreada, pues puede haber una reacción inmediata por parte de la policía. Pero se entiende que existe este sistema de monitoreo al interior y al exterior de las cárceles. Incluso en determinados momentos los propios reos rompieron las cámaras del sistema de video, específicamente en la cárcel de Turi. Entonces, algo está pasando. Es decir, si bien es cierto, hay la tecnología, pero el seguimiento, el control no es el adecuado, John. Si las cámaras las ponemos a determinada altura o las ponemos de una manera vulnerable o simplemente hay vandalismo, pues habrá que reemplazarlas, reubicarlas y obviamente identificar al reo, monitorear permanentemente para que exista la reacción antes que se dé la destrucción. Si ponemos solamente cámara de vigilancia, sirve solamente para vigilar el después de, pero no son cámaras de seguridad al no ser monitoreadas 24/7 para tener una reacción. Y como segundo punto, el tema de la situación legal general en el país. Tenemos que copiar definitivamente ya ejemplos existentes y nos podemos ir a un gran ejemplo como es el tema de Singapur. Si vemos todo el éxito que ha tenido Singapur en el tema delictivo a favor del control delincuencial del país como tal, obviamente ya tenemos un ejemplo y legalmente tenemos que llegar a ese punto, porque o si no, desde que tengo uso de razón, vemos y estamos viendo, escuchando, observando y palpando estas realidades. Ahora, hay una serie de situaciones, señor gobernador, y quiero específicamente tocar el tema de la cárcel de Turi, donde se han dado varias situaciones. Usted ha dicho, sí, hay que analizar la actuación de los funcionarios de esa cárcel. Estamos hablando de que, por ejemplo, la directora podría ser removida en las próximas horas. Bueno, esa es una decisión específicamente del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, que es la institución encargada de la administración de los centros de rehabilitación social. Lamentablemente hemos tenido varios hechos complicados, complejos acá en el CRS Turi en los últimos meses. Como usted bien decía, el tema del amotinamiento que ocurrió hace aproximadamente unos 5 o 6 meses más o menos, donde que intervino justamente la Policía Nacional. Ahí tuvimos un importante apoyo, tuvimos que intervenir con el GOE, con Aeropolicial, inclusive para ayudar a controlar cualquier situación y que no tengamos evasiones en el centro de rehabilitación social. Se pudo controlar esta situación, pero lamentablemente se dio la destrucción de gran parte de áreas del centro de rehabilitación social, como era el área médica, las cámaras, algunas puestas fueron destruidas, algunos muros también fueron destruidos. Entonces, se ha venido dando este tipo de situaciones. Obviamente necesitamos retomar nuevamente el control del centro de rehabilitación social, como bien lo establece el panelista que nos acompaña, John, pues hay que revisar también la actuación de los agentes de seguridad penitenciaria, tomando en cuenta que son quienes están en el control y brindando la seguridad dentro del centro de rehabilitación social, y obviamente a raíz de este análisis pues tendremos que hacer los cambios que sean correspondientes. Ahora, ¿cuál es la situación en cuanto a la capacidad carcelaria en el centro de rehabilitación de Turi? Porque esto también ha generado otra polémica, el supuesto hacinamiento en esa cárcel. Usted ha dicho que, si no me equivoco, en declaraciones previas, que todavía este centro tiene capacidad para 100
PPLs más, adicionales, pero la directora habla de 50. Es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Hay hacinamiento? ¿Hay capacidad? ¿Cuál es la situación? A ver, la capacidad total del Centro de Rehabilitación Social de Turi son 2.750 personas. Obviamente nosotros damos un seguimiento para evitar que tengamos o que se dé un hacinamiento dentro del CRS de Turi. Lamentablemente siempre vamos a tener variación. Acá semana a semana, el día lunes nosotros reportamos los resultados de la Policía Nacional, tuvimos aproximadamente 40 detenidos por diferentes tipos de delitos, de contravenciones, y obviamente esas personas ingresan al centro de rehabilitación social. Adicionalmente siempre están dándose traslados entre los centros de rehabilitación social. Eso ya es un trabajo que realiza el Servicio Nacional pues de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, en administrar las penas de las personas privadas de la libertad, y es por esa razón que se dan traslados desde el Centro de Rehabilitación Social de Turi hacia otros centros y viceversa, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener una variación permanente de los números. El último reporte que yo tuve el día lunes pasado de la semana anterior, pues tuvimos el reporte de que había todavía capacidad para 100 personas privadas de la libertad. En esos días se habían dado traslados de personas privadas de la libertad y obviamente se había reducido este número. Lo que sí podemos señalar es que al momento no tenemos hacinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, tenemos o estamos por debajo de la capacidad total, justamente, y ese seguimiento damos para evitar que a través del hacinamiento pueda generarse también problemas de salubridad y problemas de violencia dentro del Centro de Rehabilitación Social. Ahora, John, usted ha manifestado que una de las alternativas sería el uso del polígrafo. Ese es el instrumento. Y con esto se podrá de alguna manera evitar el tema de lo que yo decía al inicio, que ingresen celulares, que ingresen armas, que ingrese droga. ¿Podrá ser una forma de... Esta problemática la hemos tenido siempre, y si no hay control, aunque todo control sabemos que es incómodo, todos los guías penitenciarios deben de pasar por un proceso, un protocolo de control previo y durante, así como lo está haciendo la Policía Nacional con todos sus elementos. Es la única manera de poder determinar responsabilidad y actuación o beneficio ilícito o económico por el ingreso de armas. Siempre vamos a requerir de control y de este tema disciplinario. ¿Y qué más? Que la policía también debe tener en sus mandos de administradores de cárceles, de directores de cárceles, oficiales de policía que tienen el mayor apego con la institución, con el apoyo, con el refuerzo, con la reacción, para que ellos implanten control y disciplina que siempre se va a requerir en cada una de las cárceles. Bien, queremos agradecer la presencia de Javier Martínez, gobernador de la SUAY, también de John Garecoa, experto en seguridad, a propósito de lo que acontece en las cárceles del país. Hacemos una pausa en Telegrama Noticias y tendremos más información. Gracias. Muchas gracias.